es el de exponernos a la palabra del Señor, el de abrir juntos la Biblia para que la Biblia nos enseñe. Que nos enseñe el Señor su sabiduría. Nosotros podemos adquirir sabiduría de Dios. En realidad debemos ser sabios según Dios. Y es fundamentalmente la palabra de Dios la que debe llegar a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra vida y producir modificaciones importantes en nuestro carácter, en nuestra manera de mirar, en nuestra manera de ser. Seguramente a contramarcha de los valores que uno aprende habitualmente de la cultura que exalta otras cosas. Por eso es tan bueno poder poner nuestra mente, nuestra inteligencia, nuestras emociones, nuestro cuerpo al servicio de la escucha y de la obediencia de lo que el Señor quiera de nosotros. Hoy vamos a tratar de estar abiertos a lo que el Señor quiera decirnos a través del Evangelio de Marcos y también del Evangelio de Mateo. Por eso les remito en primer lugar a Marcos 9, por favor, como para leer en primer lugar este Evangelio, comenzando con el versículo 33. Como siempre digo, conviene que usted produzca sus anotaciones. Algo que Dios le ha dado maravilloso a usted es su inteligencia. Esto es una herramienta hermosísima para poder producir modificaciones en nuestra vida. También el Señor le ha dado algo muy maravilloso a mí también, un mundo interior repleto de emociones que pueden servir al Señor. Nos ha dado un cuerpo maravilloso que de alguna manera también tiene que ser guiado por el Señor. Entonces, vamos a leer Marcos, saboreando el texto desde el texto 33, Marcos 9, 33. Y Jesús llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Jesús quería saber qué habían estado hablando, charlando, discutiendo, disputando los discípulos mientras caminaban. Ellos callaron. En realidad tuvieron vergüenza de decirle al maestro, porque sabían que lo que habían estado haciendo no era lo que el Señor quería. La verdad es que no lo era. Su mente, su corazón, su mundo emocional estaba ocupado en otra cosa, no en la prioridad. ¿Por qué? Porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Eso es lo que habían charlado, algo que los seres humanos podemos hacer. Discutir quién de nosotros es el más importante, el más fuerte, el mayor. Entonces, Jesús, se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos. Y esta expresión recojo en el día de hoy: el servidor de todos. Será el servidor de todos. El texto dice: será el diácono, utiliza esa palabra, el diácono de todos. Y tomó entonces a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí,
sino al que me envió. Se acordarán ustedes que la misión de la iglesia es hacer discípulos que aprendan, nosotros, discípulos del Señor, que aprendamos todo lo que Jesús enseñó y lo pongamos en práctica. Hoy queremos aprender esto que Jesús enseñó, que tenemos que ser todos nosotros discípulos. ¿Qué cosa? Servidores de todos. ¿Qué tengo que ser yo como pastor? Servidor de ustedes. ¿Qué tengo que hacer yo como hermano en Cristo? Antes que ser pastor, lo más importante que tengo que hacer es ser un hermano en Cristo de ustedes. ¿Qué tengo que ser? Un discípulo del Señor que sirva. En primer lugar, que sirva a mi esposa en casa, que sea un servidor de mi esposa o de mi familia. Luego de ustedes, luego de los vecinos, ¿sí? Eso enseña el Señor Jesús, cómo ser un servidor de todo. Quedó clara la lección de Jesús. Pero leamos otro pasaje. Veamos Mateo. ¿Qué enseñó el Señor? ¿Cuál es la doctrina que enseña Jesús? ¿Qué es lo importante que enseña Jesús? ¿Qué es lo de peso? ¿Qué es lo que gravita? ¿Qué es lo que una iglesia debe enseñar? ¿Cuál debe ser una prioridad? Pero prioridad número 1 de una iglesia. Enseñar, por ejemplo, lo que el Señor enseñó en Mateo 20, 25. ¿Dónde poner los cañones, digamos, de cualquier organismo, de la iglesia, de cualquiera de nosotros? Mateo 20, 25 en adelante. ¿Tienen ese pasaje? Dice, entonces Jesús llamándoles dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero entre vosotros no será así. Entre vosotros se refiere a los discípulos del Maestro. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El grande, el que sabe, el que ejerza autoridad, debe ser servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo, vuestro siervo. Y miren ahora, así como el Hijo del Hombre, ustedes saben que Jesús se llamaba a sí mismo, era su término favorito por alguna razón, el Hijo del Hombre. Así que lo que está diciendo es, como el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús dice, yo no vine para ser servido, sino para servir. ¿Oramos? Querido Señor, en esta mañana nos estás enseñando a ser servidores. Queremos aprender a ser servidores. Queremos priorizar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra sabiduría, en nuestra inteligencia, en nuestras acciones, en nuestros programas, en nuestras maneras de relacionarnos, en nuestras conversaciones, en todo, Señor. Desde nuestra casa en adelante, en nuestra congregación, en el medio público, en los negocios, en todas partes, queremos ser servidores, así como Jesús. No servidores inferiores a Jesús, sino como Él, ser siervos como Él. Queremos que Él nos enseñe. Danos la fortaleza porque no nos es fácil, Señor. Danos la sabiduría. Pero enséñanos a ser servidores hasta que sea fácil hacerlo, no difícil. Que sea natural porque nos hayamos convertido en discípulos que actúan con mentalidad espiritual y no carnal. En el nombre de Jesús, nuestro siervo. Amén, Señor. Amén. Una pregunta muy inteligente que uno puede hacerse es,
¿para qué ser servidor? ¿Para qué tengo que ser servidor de José, de Virginia, ¿sí? O de mi vecino? ¿Para qué? La palabra de Dios nos enseña cosas fundamentales. La primera es que tengo que ser un servidor para imitar a Jesús. Mi vocación espiritual más profunda es ser como Jesús. La suya también. La de nuestra iglesia también. ¿Qué tiene que ser la iglesia? Servidora. Una nota fantástica sería que la gente dijera: yo me congrego en 11 porque cuando fui vi que era una iglesia servidora y yo quiero aprender a ser un servidor. En consecuencia, ser servidor para imitar a Jesús. Al seguir a Jesús, yo debo ponerme en ritmo de Jesús, en rumbo de Jesús, en pisadas de Jesús. Y cuando Él dice: yo vine para ser un servidor, me está hablando en serio. Quiere que yo sea como Él, un servidor, como Él. Un servidor con la calidad de Jesús, con la inteligencia de Jesús, con el poder de Jesús, con la justicia de Jesús, con el amor de Jesús, con la misericordia de Jesús. Pero hay una segunda razón, y esta es fantástica, y es que tengo que ser un servidor para servir al propio Jesús. No solamente para imitarlo, sino que si desde mi corazón digo: Señor, yo te quiero servir a ti porque tú eres el primero, tú eres el Señor y mi vida depende de ti y yo te quiero seguir, quiero servirte, Señor. El Señor Jesús enseña cómo servirle a Él. Todo lo que hicisteis al menor de mis hermanos, dice Jesús, a mí lo hicisteis. ¿Cómo lo sirvo a Jesús? A través del servicio de todos. Entonces, ¿cómo es que tengo que servir al Señor Jesús? Sirviendo a todos. Y al servir a todos, sirvo al Señor Jesús. Pero además, una tercera cosa fantástica es que debo ser servidor para poner en acción la nueva vida que Jesús produjo en mí. La mayoría de los que estamos aquí somos personas transformadas por Jesús. Celebremos este hecho como una de las cosas más estupendas que ha ocurrido en nuestro corazón, en nuestra vida. Haber sido transformados por el poder bello, poderoso justamente del Señor. Cuando el Señor transforma a Zaqueo en Lucas 19, Zaqueo hace un viraje extraordinario. ¿Ustedes se acuerdan? El Señor cambia a Zaqueo y Zaqueo dice: Señor, ahora que te voy a seguir porque soy un transformado, la mitad de mis bienes la voy a dar a los pobres. Y Señor, reconozco por el hecho de que tú me cambiaste y porque soy una nueva criatura, que yo me relacionaba de una manera muy mala con los demás. Yo defraudé a los demás, Señor. Así que ahora que tú me cambiaste, yo les voy a servir a ellos, devolviéndole por cuadruplicado todo lo que en mi vida no cristiana hice de mal. Quiere decir que, de alguna manera, el ser servidor es poner en acción lo que ha ocurrido en mi vida. Si Él me cambió, no puedo ser más que siervo. Pero fíjense una cosa interesante. Cuando el Señor me cambia, pone en mí una nueva filosofía, una nueva mentalidad, una nueva manera de encarar el mundo, una nueva disciplina. ¿Sí? Es interesante cómo
en algún momento en que los cristianos pesábamos un poco más, gravitábamos un poco más en la sociedad, casi todos los códigos que se hacían para las distintas disciplinas del saber tenían que ver con contenido cristiano. ¿Para qué se gradúa un médico? ¿Para qué se gradúan las personas médicas virginias que están en el ámbito? Lo dice el famoso, ¿saben cómo se llama? ¿Cuál es el juramento que hacen? Hipocrático. ¿Para qué se gradúa? Esto lo escuchamos el otro día con Virginia, en la Facultad de Medicina de la UBA, Salón del Aula Magna. Hoy, esta semana, dice, ustedes juran delante de Dios, no sé si era el rector o una de las autoridades de la facultad allí, lee el juramento hipocrático, lo pueden buscar en internet hoy. El juramento de hoy, no el de hace un siglo atrás. Ustedes juran delante de Dios o acotan luego en una sociedad plural, secular, o al que ustedes consideran su superior, prestar un servicio a las personas desde su concepción. Notable hoy. Yo no lo puedo creer, ¿no? Que en la facultad una reverencia extraordinaria, repleta. Pero nosotros no tenemos que esperar ese juramento. Nosotros tenemos que hacerlo porque Dios me lo enseña. Y porque al hacerlo, yo estoy mostrando que Él cambió mi corazón. Más aún, fíjense, cuando en Hechos 6 se crea el servicio, es decir, la diaconía, el problema no era que no estaban dando de comer a los pobres. ¿Ustedes se acuerdan? A las viudas. El problema era que sí les estaban dando, solo que, ¿qué impedía que lo hicieran convenientemente? ¿Quién se acuerda? Sí, querido doctor, había diferencias, había selección entre las viudas judías y las viudas griegas, que había una especie de prejuicio, una selección de mi etnia, una selección de los míos y una postergación. Es decir, lo que faltaba no era tanto quién hiciera el trabajo manual, no era ese el tema. Ni que faltaba la comida. Sí estaba. ¿Qué tenía que hacer el servidor? Corregir los prejuicios. Porque a veces se expresa en nuestro servicio no la voluntad de Dios, sino nuestro prejuicio. ¿Está? Entonces dice, seleccionen entre ustedes personas llenas del Espíritu Santo que corrijan prejuicios. Qué notable. El servicio debe manifestar que el Señor me cambió y por lo tanto ya no puedo servir con prejuicios, tengo que servir con integridad. ¿Sí? Pero además debo ser servidor para ser canal de una cosa maravillosa que tenemos que ser todos, nuestra generosidad. Ser generosos, es tan lindo ser generosos. Es interesante leer 2 Corintios capítulo 8, versículos 3 y 4. Bueno, todo el capítulo 8, todo el capítulo 9 que habla del mismo tema, pero me refiero específicamente ahora a eso, porque dice San Pablo, con agrado, han participado de la riqueza, pobres, ¿no? Han participado de la riqueza de su generosidad, dándose no solamente el dinero para los pobres de Jerusalén, sino dándose a sí mismos, dando de su tiempo, dando de su corazón, de su inteligencia, de su sabiduría. Qué fantástico es el grupo que tenemos en nuestra iglesia, hermanos,
¿Cuánta gente sabia tenemos en nuestra iglesia? Gloria a Dios. Gente grande, sabia, gente joven, sabia, tanta inteligencia, tanta gente entrenada, preparada, gloria a Dios. ¿Qué tenemos que ser con esos? Generosos, generosos y servir. Una cosa que aprendí o volví a recalcar en esta semana es no dar desde la escasez, sino dar desde la abundancia. Desde la abundancia no dan solo los ricos. A veces los ricos dan de lo que les sobra. Es decir, que cuando decimos no dar desde la escasez, lo que decimos en la generosidad es que de alguna manera cuando nos damos en servicio, nuestro dar debe ser no limitado, sino total. El servidor debe darse en el servicio por completo. Dar su alma, dar su inteligencia, dar sus emociones, dar su cuerpo, dar su tiempo, dar su vida, dar su alegría, dar su mejor versión de usted. ¿Sí? Pero además debemos ser servidores para ser delante de la sociedad un verdadero diagnóstico. Reitero, debemos ser servidores para mostrarle a la sociedad y a nosotros un diagnóstico de la realidad. La realidad es que tenemos los problemas que tenemos acá y en todas partes del mundo porque somos una sociedad pecadora. Somos seres humanos pecadores. Dios no hizo el mundo para que abunde la injusticia, el hambre, el odio, el racismo y todo lo que solemos hablar. Cuando el pueblo de Dios sirve, está mostrando que lo hace porque hay pecado. Es interesante que a veces al Estado le interesa ver que la iglesia sirve y a veces no. Porque cuando la iglesia sirve, ¿qué le está mostrando al Estado? Que no está cumpliendo su misión en algún sentido. Le está poniendo en evidencia que lo que debe hacer la sociedad no se está haciendo. ¿Ustedes creen que es de Dios que en un país como la Argentina haya niños escarbando en la basura? En mi patria, en mi Argentina. ¿Ustedes creen por ventura que en mi patria no haya lugar en algunos hospitales y no haya recursos para que la gente sea atendida como corresponde? Si ustedes lo sienten así, hermanos, peor para ustedes. Eso es fruto del pecado. Es fruto de la miseria humana. Terrorífico. Entonces, cuando la iglesia sirve, en parte, se recuerda a sí misma que ella, la iglesia, y nosotros cristianos, más los demás, somos seres humanos, en todo caso los que estamos redimidos por Cristo, en recuperación, pero que no dejamos de ser seres pecadores en recuperación. Y el servicio muestra las ambiciones terribles de tanta gente, las perversidades de tanta gente, por ahí hasta las nuestras. Entonces, el servicio es algo que nos recuerda, sí, terriblemente, el pecado en el cual vivimos. Pero también tenemos que ser servidores, dice San Pablo en el capítulo que mencioné, 2 Corintios 8, para robustecer algo maravilloso que es la koinonía. La koinonía es el amor, la unidad, el cuerpo, la fraternidad, la familia. Todo eso puede ser koinonía. Y es interesante lo que dice en el versículo que les cité, que ellos eran o buscaban, miren qué lindo lo que dice, la koinonía de la diaconía, es decir, el amor y la unidad que produce el servicio. ¿Cómo lograr que una iglesia tenga comunión? Sirviendo. ¿Qué programa debiéramos hacer para que la iglesia se vincule más?
servicio. Servicio no quiere decir el departamento de acción comunitaria solamente. Ese es un aspecto que canaliza el servicio. Servicio es más desde el corazón hacia afuera. No es una actividad, sino un corazón de siervo. Eso es tarea del predicador, es tarea de la adoración, es tarea de la educación, es tarea de todos nosotros que nos estamos formando, que seamos discípulos maduros, que seamos siervos. Entonces vamos a ser siervos a través de acción comunitaria, pero a través del canto, de la música, de la enseñanza, de todo lo que hacemos, porque vamos a ser diáconos. Por último, para ser o por qué ser servidores o para qué ser servidores, que es nuestra pregunta, es porque queremos ser discípulos íntegros. Es decir, todo lo que hacemos debemos hacerlo como servidores. A mí me toca predicar, supónganse. ¿Qué tengo que ser? Un predicador siervo. Si me toca cantar, ¿qué tengo que ser? Alguien que cante como siervo. Si sos maestro de escuela dominical, ¿qué tenés que ser? Maestro siervo. Si sos líder de un organismo de la iglesia, ¿qué tenés que ser? Líder siervo. Si sos principalmente, que es lo más importante, más allá de que yo sea pastor o lo que fuera, soy miembro de la iglesia. Soy miembro. Para mí más importante que ser pastor es que soy miembro de la familia de Dios. ¿Qué tengo que ser? Un miembro siervo, con una actitud de servicio. Y en consecuencia, no solamente soy siervo cuando ayudo a una necesidad material de la gente, sino que debo ser siervo cuando hablo a mi hermano, cuando miro a mi hermano, cuando escucho a mi hermano, cuando gesticulo a mi hermano, cuando abrazo a mi hermano, cuando me intereso por un hermano. Ahí debo ser siervo. Dios bendiga a nuestra iglesia para que en sus 112 años siga siendo una iglesia que produzca siervos, discípulos, servidores, para que hagamos todos lo que hagamos, puedan decir de nosotros que producen hermanos, hermanas o que ayudan y edifican para producir siervos como Jesús. ¿Se acuerdan, para cerrar, que una vez decíamos, a mí me encantaría que en todas las iglesias hubiera un cartel que afuera dijera, esta es la iglesia del 11 y aquí se enseña, se entrena, nos esforzamos para aprender y hacer lo que Jesús enseñó. Entonces, es como que en el cartel de hoy pusiéramos, como esta iglesia está tratando de aprender a hacer, a instrumentar y alentar a hacer lo que Jesús nos enseñó, hoy nos enseñó a ser servidores. Bajar eso a la realidad. ¿Cómo vamos a enseñar a través de la adoración, de la predicación, de la educación, de la comunión, de cualquiera de las tareas que hagamos y sobre todo desde nuestras personas? En definitiva, la iglesia es gente a ser servidores como Jesús. Dios nos ayude a hacerlo. Será precioso y maravilloso. Amén.